Los juicios sintéticos a priori constituyen uno de los conceptos centrales de la filosofía de Immanuel Kant, especialmente desarrollados en su obra Crítica de la razón pura. Con esta idea, Kant intenta resolver un problema fundamental: ¿cómo es posible el conocimiento científico? Es decir, un conocimiento que sea universal, necesario y al mismo tiempo ampliador de información. Para entender estos juicios, primero hay que distinguir entre dos tipos de juicios. Los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado ya está contenido en el sujeto. Como todos los cuerpos son extensos, no aportan conocimiento nuevo, solo explican lo que ya está implícito. Por otro lado, los juicios sintéticos sí amplían el conocimiento, porque el predicado añade algo nuevo al sujeto, como por ejemplo los cuerpos son pesados. En este sentido, la segunda distinción clave es entre juicios a priori y a posteriori. Los juicios a posteriori dependen de la experiencia, como este objeto es rojo. En cambio, los juicios a priori son independientes de la experiencia y poseen validez universal y necesaria, como las verdades matemáticas o geométricas, por ejemplo. La gran aportación de Kant consiste en afirmar que existen juicios que son a la vez sintéticos y a priori, es decir, juicios que amplían el conocimiento, pero que no dependen de la experiencia. Un ejemplo clásico es 7 más 5 igual a 12. El resultado no está contenido de forma evidente en los términos iniciales, pero tampoco necesitamos comprobarlo empíricamente. Lo mismo ocurre con principios fundamentales de la física, como la idea de que todo acontecimiento tiene una causa. Estos juicios son esenciales porque, según Kant, hacen posible la ciencia, la matemática y la física. No se basan únicamente en la experiencia, sino en estructuras mentales que organizan esa experiencia. Kant sostiene que el sujeto no es un receptor pasivo de datos, sino que posee formas a priori como el espacio y el tiempo y categorías del entendimiento como la causalidad que permiten construir conocimiento objetivo, o sea, conocimiento científico. Así, el conocimiento científico es posible porque la mente humana impone un orden a la realidad. Esto supone una auténtica revolución copernicana en filosofía. No es el conocimiento el que se adapta al objeto, sino el objeto el que se adapta a las condiciones del conocimiento. En definitiva, los juicios sintéticos a priori explican cómo podemos obtener un conocimiento universal y necesario sin renunciar a que sea informativo. Gracias a ellos, Kant fundamenta la posibilidad misma de la ciencia y redefine el papel del sujeto en el proceso de conocer.